el ingeniero agrónomo Raúl Montalvo, hoy con en su espacio, en su columna del campo a la ciudad, hoy con un tema que podríamos resumir como, sobre lo que va a hablar, a eso me refiero, agricultura orgánica y agricultura convencional. Él nos va a explicar de qué se trata y cuál es el contenido justamente para el desarrollo de todo esto. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Estás disfrutando de la mañana fresca? Disfrutando de una mañana fresquita, sobre todo. Agradable para salir a hacer tareas en el campo. Bueno, vamos, a ver qué tenemos, cuál es la historia. Bien. A ver, surge la columna de hoy a través de la lectura de algunas noticias semana anterior respecto a dos temas puntuales que me parecieron lindo, al menos dispararlos, para que después, entre todos lo dialoguemos o entre los especialistas, yo me pensaba en Hernán también para que él después se explaye un poco más sobre el tema. Dos notas puntuales, una, agricultura orgánica y un productor, ingeniero agrónomo, haciendo un poco de números y diciendo que realmente la agricultura orgánica es una tendencia, es saludable, pero a nivel de producción de alimentos, seguridad alimentaria y a nivel de economía no estaría siendo lo suficientemente sustentable como para tenerlo dentro de la órbita a nivel mundial. Y la otra noticia que leí que me llamó muchísimo la atención es... O sea, faltaría utilidad en ese caso. Claro, no dejaría utilidad. En definitiva es seguridad alimentaria y utilidad. Seguridad alimentaria, decir, bueno, abasteceríamos a esta población en creciente número de personas y en necesidad de nutrientes desde la agricultura orgánica, que produce algo menos, y bueno, ya vamos a hablar. Sí. Y la otra noticia importante es las nuevas tendencias en los hábitos alimentarios, y un hecho puntual que me llamó mucho la atención es una noticia del New York Times, donde habla sobre la tendencia en el consumo de leche cruda sin tratar, sin el proceso mínimo e indispensable que es la pasteurización. Sin pasteurización. Claro. Entonces, bueno, acá me pareció lindo plantearlo y a lo mejor Hernán en futuras columnas que nos hable un poco más, pero bueno, es la pasteurización entendemos como un proceso que es básico para la producción de leche que después en consumo humano, tanto en pequeños, en madres lactantes, puede llegar a producir una... la seguridad alimentaria se ve fuertemente afectada. Es una tendencia que está regulada, que bueno, que en definitiva quienes promueven esto realizan ciertos análisis y demás, pero bueno, en Estados Unidos, celebridades y hasta incluso parte del nuevo gabinete de la nueva gestión de Trump tienen esta tendencia incorporada en sus hábitos alimenticios y, bueno, sabemos que la población de Estados Unidos y del mundo se refleja un poco, ¿no?, en estas celebridades y en este tipo de hábitos. Así te detengo un minuto para hacer una pequeña pausa entre paréntesis. ¿Esto de alguna manera tiene que ver, tiene algún reflejo, es un reflejo de lo que nosotros escuchábamos bueno, al menos yo, por una cuestión generacional, que soy más grande que ustedes, pero digo, yo solía escuchar de que la gente de campo, y a lo mejor lo puede corroborar o no lo sé, Héctor, de esa que es más joven, pero que bueno, también nació en una zona donde tenía muy cerca también regiones campestres, sí, es verdad que la gente dice, yo tomo leche al pie de la vaca. O sea, realmente es factible, yo sé que es factible, o sea, podés tomar, porque vos pero eso, en primer lugar, primera pregunta, ¿se hizo alguna vez? ¿Se hacía? Sucedía. Sí. Y realmente, ¿qué tan malo, qué tan nocivo puede ser para la salud? Porque hay gente que seguramente lo ha vivido haciendo y a lo mejor está viva. O sea, ¿cuál es la cuestión acá? A ver, en definitiva, la leche sin pasteurizar o al pie de la vaca o sin o al pie de la vaca, exacto. Puede llegar a tener ciertas bacterias que están en el ambiente, que están en la piel, en el pezón de la vaca, al momento del animal, en la máquina de ordeñar. Bueno, también es cierto que todas las instalaciones y las formas de extracción de leche, la sala de ordeña, han ido avanzando, hoy son casi quirófanos, digamos, en cuanto a la seguridad que hay de higiene y demás. Pero en definitiva, también hay bacterias, hay enfermedades que pueden llegar a estar dentro del animal y que se transmiten a través de la leche. Entonces, nosotros no tenemos esa inmunidad y puede llegar a generarnos algún tipo de trastornos. A ver, que hay que pasteurizar. Hay que pasteurizar, hay que tratarla. Entonces, bueno, en definitiva, o si no se hace eso,
no largarlo así masivamente. Che, hay una tendencia que es el consumo de leche cruda, sin pasteurizar. Bueno, quienes estén atrás... Medio responsable. Claro, quienes estén atrás de este movimiento seguramente tienen alguna serie de parámetros, de medidas, de seguridad que les dé la posibilidad de decir, bueno, sí, nosotros consumimos esto hace años y no nos enfermamos. Sí, No sé. claro. Pero también me imagino, ¿no? Más allá de que, como planteabas, existe la posibilidad de que haya alguna bacteria, ¿sí?, dentro del mismo animal, sacando de lado esa opción. Una cosa debe ser extraer la leche de la vaca y consumirla de inmediato sin que haya pasado por distintos elementos, sin que haya habido riesgo de una contaminación por la manipulación. Y otra cosa es extraer la leche, tenerla en vasijas, en el contenedor que fuere, y trasladarla hasta que llegue al consumidor final sin que se contamine. Exactamente. Entonces, tal cual. ahí debe haber también un proceso que debe implicar la posibilidad de que la cantidad de bacterias incremente. Sí. Yo siempre escuché pasteurización. Y voy a ser honesto. No sé, porque vos viste que inclusive en los mismos envases dice leche pasteurizada al no sé cuánto %, lo que sea. Nunca supe realmente cuál es el proceso de pasteurización. ¿Qué significa? ¿Es llevar la leche a una cierta temperatura? No sé cómo se maneja. Es llevar la leche a una cierta temperatura Sí. durante un determinado tiempo, donde nos asegura que tenemos al menos el 99% de las bacterias que pueden llegar a estar en el ambiente, Escherichia y demás, sí, sí. y las neutralizamos. O sea, Ajá. entonces nos da una seguridad de que no nos va a transmitir ningún tipo de bacteria Correcto. a nuestro cuerpo. Entonces, en definitiva, es un proceso sencillo y que ya está estandarizado. Bueno, las nuevas corrientes, esto de volver un poco a las tradiciones y demás, van un poco en contra de estos procesos que ya están naturalizados. Entonces, bueno, mi postura hoy no es decir, a ver, estamos a favor o en contra de esto, sino concientizar o al menos alertarnos que hay corrientes que nos llevan a un lugar en donde la ciencia ya avanzó y lo pone en discusión y con qué fundamentos, ¿no? Entonces, lo importante de esto es dejar planteado el debate para que la gente se informe, para que podamos tener al alcance de la mano las dos versiones, ¿no? Esto de que tradicionalmente se pasteuriza, bueno, ¿por qué? Y estas nuevas tendencias de el consumo de la leche cruda, ¿en base a qué fundamentos y con qué seguridad alimentaria? Lo mismo lo planteo desde la agricultura orgánica y la agricultura convencional, no es un versus. No, son dos alternativas. Son ¿sí?, dos alternativas, que tienen exacto. potencialidades. ¿sí?, Exacto. y también imagino, ¿sí?, que habrá obstáculos en cada una, ¿sí?, que es lo que uno tendrá que aprender a analizar y ver hacia dónde nos inclinamos. Sí, a ver, tal cual. ¿Sabe qué me pregunto? No sé por qué me pareció en la cabeza. Yo soy un poco fanático de algunas historias y de algunos de algunas ciertas, por llamarlas así, no sé si minorías o congregaciones, ¿no? Pero a partir de cuando vi la película Testigo en Peligro, que se las recomiendo, de hecho, sea de paso, no sé, negro, si la viste. Bueno, Testigo en Peligro plantea la vida de un infiltrado, entre comillas, alguien que tenía problemas con la ley y encuentra en una comunidad Amish en Estados Unidos, lo que aquí conocemos como menonitas, que están en Chaco, perdón, en La Pampa, más específicamente en Guatrachea, hay una gran comunidad. Y yo digo, bueno, a partir de allí comencé a estudiar un poco el tema de los menonitas porque me llamaba la atención. Cómo viven, su cultura, tradiciones. sus tradiciones, que son realmente arcaicas, de siglos y siglos y siglos atrás. Lo más característico es que rechazan todo lo que es el avance de la tecnología, no tienen radio, no tienen televisión, se casan entre ellos. Bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? Dice que ahora, me contaba una amiga mía que vive en Guatrachea, que dice que han cambiado algunas cuestiones, porque los jóvenes, por ejemplo, los que tienen 20 años, de tanto en tanto se acercan al pueblo y van y se toman una cervecita. Va cambiando un poco la cosa, pero el menonita tradicional, el hombre de 80 años, 70 años, no. Ese, viste, no lo movés ni a palo. Antes no comercializaban con nadie, ahora sí. Y vos me preguntarás qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. Porque yo me lo planteé, digo, ¿cómo harán los menonitas con el tema de la alimentación y puntualmente con el tema de la leche?
¿Recurren a la pasteurización? ¿Son tan estrictos en este sentido o no? Habrá que verlo. ¿Se da cuenta? Sí, Y seguramente. sin embargo están vivos y viven muchísimos años esta gente. Bueno, es muy probable que ellos tengan su sistema de producción de alimentos y con sus certificaciones para llevarlo adelante la vida que llevan. Sí. O bueno, o no sé, o a lo mejor van al súper como cualquiera de nosotros. Yo, O puede que vayan, algunos van al súper tal vez, Claro. sí. Bueno, en ese caso, en el súper tenemos los alimentos y puntualmente la leche, con todos los estándares que SENASA y los sistemas de comercialización locales y nacionales nos norman, digamos. Sí, Así sí, que, sí. en definitiva, estarían ayornados a lo que es el avance en la producción Sí, de alimentos. en eso sí. 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 Versus lo que es esto de las tradiciones o volver un poco a las raíces. La agricultura orgánica, sabemos todos que es un sistema donde no se utilizan organismos genéticamente modificados, donde se han reemplazado los fertilizantes, los pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas de síntesis químicas por productos orgánicos. Bueno, esto lleva a en primer medida una menor producción. Se asemejan en ciertos momentos las producciones, la producción por hectárea, pero nunca llega al mismo rendimiento. La eficiencia en la utilización de estos recursos siempre es algo menor. Entonces, bueno, en definitiva, la seguridad alimentaria puede o no estar, digamos, garantizada bajo este sistema. Yo no estoy diciendo la agricultura orgánica no, la agricultura orgánica sí. Los beneficios es la seguridad en sentido de las normas de producción. A ver, no manipular fertilizantes de síntesis química o productos de agroquímicos en una producción de cereales, de oleaginosas, nos da una seguridad en esa producción mucho mayor que la agricultura tradicional, que es la que estamos nosotros acostumbrados. Sí. A ver, si bien hay leyes que rigen la utilización de agroquímicos, están los profesionales detrás, los productores son conscientes de cómo se utilizan, pero bueno, el mismo, el mero hecho de manipular un producto de síntesis química ya genera la posibilidad de una contaminación. Entonces, bueno, agricultura tradicional es potencialmente contaminable versus la agricultura orgánica. Y todo lo que llevamos en connivencia con lo que estás planteando puntualmente de los agroquímicos y demás, aunque se manipulen de la manera que se deben manipular, quien está detrás de esta tarea sabe cómo se tienen que utilizar, cuáles son los porcentajes y demás. Detrás de todo esto, digo, cuando uno se lleva, por ejemplo, una buena ensalada a la boca, con tomates y demás, yo nunca me puse a pensar sinceramente en eso. Pero lo escucho a Raúl con lo que nos está contando y bueno, no puedo evitar pensar de que eso en algún momento ha estado plantado, ha estado en la tierra, ha nacido de la tierra y se ha hecho todo un proceso sobre esto con fungicidas o cómo se le llama, herbicidas, lo que sea, todo este tema de estos productos químicos que, bueno, seguramente cumplen una función, pero si de repente escapan a las normativas de cómo se tienen que utilizar, cuáles son los porcentajes y demás, pueden causar daños a la población. Sí. Mientras eso se manipule correctamente, bajo las normativas existentes, no deberíamos tener problemas, pero uno cuando come una ensaladita y piensa en esto, y es como que te agarra cosas porque decís, ¿hasta qué punto sé yo de que esto no fue tratado realmente bien? Tal cual. Y además, estaba pensando recién, imagino yo que los tiempos, la mano de obra también que es necesaria para un cultivo debe variar, porque cuando uno plantea una producción orgánica, me imagino que requiere un seguimiento mucho más exhaustivo de parte de los productores, ¿no? Sí, un seguimiento y quizás una posibilidad de control de alguna inclemencia hasta un cierto punto, ¿no? O sea, las enfermedades fúngicas son muchas las que pueden llegar a estar en un cultivo, como por ejemplo maní. Sí. Si vamos a una producción orgánica de maní, vamos a tener 2, 3 fungicidas, 4 que van de síntesis orgánicas que pueden llegar a controlar cierta cantidad de enfermedades. Y quedarán afuera otras, entonces esas enfermedades pueden o mermar la producción o estar presente en el maní al momento del consumo. Entonces, bueno, la seguridad en cuanto a producción y a calidad también es discutible en la producción orgánica. No estoy diciendo que puede ser mejor o peor, pero y volviendo... No decir que es infalible. Claro, y regresando un poco a tu comentario, es cierto, a ver, en las producciones extensivas como intensivas hay normas y leyes que cumplir. Sí. En la producción de carne, en la producción de cereales que después van a ser harina para consumo, en la producción de oleaginosas que después van a la producción de aceite, hay
insecticidas, hay fungicidas, hay herbicidas, hay aplicaciones de fertilizantes que bajo las normas que hay a nivel provincia y a nivel nación, si se cumplen, no debería haber resto de estos pesticidas. Lo mismo en las producciones intensivas, en los cinturones hortícolas. En el caso de Villa María, yo me propongo para una futura columna dialogar con la entidad del municipio, con la gente del Cinturón Verde. Yo sé que siempre hubo controles desde profesionales que están junto a los productores hortícolas para certificar esta manipulación de insecticidas, para que los tiempos de carencia entre una aplicación de un insecticida y la cosecha de esa lechuga que va a estar en tu mesa sea la adecuada, para que no haya restos de pesticidas y demás. Eso desde el municipio, desde el mismo de la misma entidad de productores se nuclea y se controla. Ahora tengo una pregunta doméstica. Yo consumidor, nosotros consumidores, desde el momento que se hace desde que se siembra, desde que se implantan las semillas en la tierra, crece la planta de lechuga o de tomate o de rabanito, de lo que sea, se aplica, después de la aplicación de los agroquímicos, se llamen como se llamen, pasa un periodo para la cosecha, es decir, hay un periodo estudiado, hay un periodo previsto donde se debe llevar a cabo la cosecha, es decir, levantar todo lo que ya ha florecido y está listo para recoger. Me refiero, eso previamente de llegar, por ejemplo, a las verdulerías, a las grandes superficies de venta de productos como, por ejemplo, estos espacios de supermercados y demás. Hay un método donde se higieniza todo eso, se lo pasa por un proceso de lavado y demás para que luego vaya a los cajones y pueda salir a venderse, o cómo se maneja, o va directamente con el pesticida, ¿cómo es la cosa? No. A ver, tanto a nivel municipal como del mercado de abasto y los productores. Eso, ahí está, mercado de abasto. En Villa María, en Río Cuarto, en los cinturones hortícolas más grandes de la provincia, yo sé que hay sistemas de control municipales y en este caso también desde el mercado de abasto para garantizar eso, los tiempos de carencia. Los tiempos de carencia son los días necesarios para que un pesticida X se degrade o no esté más en la cutícula de la hoja, correcto, para que nosotros después podamos consumir. Bien. Independientemente de eso, al momento de la cosecha, los productores hortícolas tienen una serie de buenas prácticas que para ellos es, así como la pasteurización hablamos en la producción de leche, ellos también al momento de cosechar lo aplican, o sea, hacer el atado de lechuga, lavarla, llevarla al mercado en contenedores, cubiertos y demás. Dentro del mercado también tienen ciertas normas para que esa calidad o esa inocuidad de ese producto sea... Para mejorar todavía más. Exactamente, así que en definitiva hay controles. Hay una línea de procesos para asegurar de que esto, cuando llega a la mesa del consumidor, llegue en las mejores condiciones. Y otra pregunta, Raúl. La durabilidad de los productos, ¿es la misma si son de origen orgánico a si son de una agricultura, una síntesis tradicional? Porque, por ejemplo, típico, he comido ensaladas de tomates de los que compro en la verdulería y me hago una ensalada con tomates de huerta, cambia por completo, y de hecho, si guardo en la heladera 2 tomates de estos 2 orígenes, el de huerta, por más que esté en la heladera, no me va a durar lo mismo. No, tal cual. A ver, muchas veces también pasa, más allá de que sea producido orgánicamente o mediante método tradicional, las producciones extensivas de tomates llevan a una cosecha anticipada y a una maduración en cámara que no así sucede con la producción orgánica de este mismo vegetal, ¿no? Así que, en definitiva, un tomate producido orgánicamente en una huerta se va a cosechar en el momento que el tomate está rojo, maduro, y va a llegar a tu casa y lo vas a tener que consumir, como dijiste vos, en 2 o 3 días, porque va a empezar el proceso natural. No es que esté descompuesto, sino que hay un proceso natural en donde las células van perdiendo tu urgencia, la epidermis de la célula pierde la capacidad de retener agua. Exactamente, pero eso es natural.
un tomate producido de forma tradicional y que va a mercado de abasto y que a lo mejor viene de San Juan, de la región de Cuyo, donde se produce el tomate anticipadamente y llega acá, lo más probable es que ese tomate haya sido cosechado pintón, como se le llama, cuando está pasando de verde a rojo, Sí. madura en cámara y llega acá rojo y tiene una mayor durabilidad, pero no por una cuestión de que tenga un producto químico, sino porque fue cosechado anticipadamente y todavía está dentro de ese proceso natural de maduración, versus un producto orgánico cosechado por vos en tu huerta, Sí. vos lo vas a sacar cuando esté rojo, cuando esté perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, atentos a todas estas cuestiones que hemos ido analizando y también en función de lo que mencionaste al principio. Si tuviéramos que hacer la proyección de producir alimentos para todo el mundo, ¿sí? Ya no hablo de la producción local. Me da la impresión entonces de que la agricultura tradicional permite abaratar costos y obtener productos de mayor durabilidad, aunque implica algunos riesgos, mientras que la orgánica sería más costosa también, con menos durabilidad, incluso no soportaría quizás tanto traslado como la Tal otra, cual, ¿no? sí, o necesitaríamos particularmente mayor cantidad de hectáreas que son finitas, son medibles. Sí. O sea, en el mundo sabemos cuánta tierra hay, cuánta tierra de esta es apta para cultivos y ya las tenemos medidas, o sea, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Entonces, en definitiva, para mí son dos sistemas que pueden coexistir tranquilamente, pero son necesarios que ambos dos estén. En este momento, volcarnos a la agricultura orgánica no nos daría la seguridad alimentaria en cuanto a cantidad. Sí nos daría una seguridad alimentaria en cuanto a calidad versus un método sobre otro, pero no en cuanto a cantidad. Entonces, bueno, mi objetivo era plantear y decir, bueno, estos dos sistemas existen, van a seguir existiendo y me parece que es necesario que todos estemos al tanto de cuáles son los beneficios de uno y de otro y que estemos alerta a estas nuevas tendencias, ¿no? A esto del consumo de la leche cruda o alguna otra tendencia que pueda estar dando vuelta. Entonces, bueno, informémonos, vayamos a las bases, preguntémosle a los profesionales. Por eso yo lo traigo acá y digo, Hernán, la semana que viene me parece que es un tema hermoso para que él lo pueda charlar. Sí. Bueno. Un detallecito ahí ya para terminar. Por lo que uno va observando, parecería que los productos orgánicos en cierto sentido son casi artículos de lujo. No es fácil poder acceder a este tipo de productos por el costo que implican, ¿no? Tiene otro costo, definitivamente tiene otro costo, Bueno, así eso que es esto importantísimo es como un auto tener en cuenta. tal cual. Tener en cuenta.